en un cajón. Hablo de seguridad real, de la que se practica en el taller y en el campo. Estamos en este mundo de la seguridad que salva vidas, que genera confianza, que hace posible que la transición energética no sea solo un sueño bonito, sino una realidad tangible y sobre todo responsable. Les habla Carla Ochoa y tengo el honor de moderar este webinar organizado por 3 instituciones que están escribiendo el futuro energético de este país: la Fundación Hidrógeno Aragón, Bequinor y el Centro Nacional del Hidrógeno. Son 3 gigantes que hoy se unen con nosotros para abrir un diálogo honesto, sin ningún tecnicismo vacío. Así que también pueden preparar sus preguntas porque esto va a ser una conversación. Permítanme comenzar presentándoles a quienes hacen esto posible: la Fundación Hidrógeno Aragón, que no es un nombre más en el mapa de la energía, es un centro de referencia donde la investigación se encuentra con la práctica, donde los proyectos europeos cobran vida y donde, y esto es fundamental, la seguridad no es un apéndice, sino el cimiento. Hoy, desde la Fundación, vamos a compartir con ustedes lo que hemos aprendido en nuestro taller, y cuando digo aprendido me refiero a esas lecciones que solo da la experiencia. Los protocolos que funcionan, lo que hay que ajustar también, y esos momentos en que la formación marca la diferencia entre un incidente y un día normal de trabajo. Por eso es nuestro objetivo hoy desmontar mitos, compartir experiencia real y abrir un espacio de diálogo genuino sobre cómo garantizamos que el hidrógeno sea ese aliado que necesitamos en la transición energética, no sea una amenaza. Pues vamos allá, vamos directo al grano, sin rodeos. Y la primera pregunta que todo el mundo se hace, pero no todos se atreven a plantear: ¿es peligroso el hidrógeno? Para responder a esta pregunta, con la autoridad que merece, tengo el privilegio de presentarles al ingeniero Miguel Ángel Fernández Sánchez, gerente del Centro Nacional del Hidrógeno. El CNH2 no es un centro cualquiera. Estamos hablando de 13 laboratorios, 5 instalaciones auxiliares, un equipo que trabaja desde la producción hasta las aplicaciones, pasando por el almacenamiento, transformación y, aquí está la clave, normativa, certificación y seguridad. Miguel Ángel, la palabra es tuya. Háblanos, claro, ¿qué es el hidrógeno realmente? ¿Cómo se comporta con otros gases industriales que ya usamos? Y sobre todo, ayúdanos a desmontar esos mitos que circulan por ahí, que muchas veces frenan el avance tecnológico. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien, verdad? Sí. Entiendo que sí. Bueno, lo primero, antes de entrar en materia, quería agradecer tanto la excepcional presentación como la iniciativa de que tenga lugar este seminario con un enfoque tan práctico y tan acertado. Yo, además de ingeniero, soy técnico en prevención y creo que me estarán escuchando muchos prevencionistas. Es algo que se lleva como casi vocacional, y aunque uno cambie de puesto no deja de ejercerlo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de ese contexto, y es un poco difícil por ser un foro ya avanzado y además ser el primero, poner el contenido, pero bueno, voy a intentar hoy hablar de un poquito de lo básico, pero también introduciendo dentro de cosas que posiblemente casi toda la audiencia ya conozca, pues alguna particularidad y alguna experiencia desde el principio por hacer este curso diferente y que sea un paso más de lo que estamos acostumbrados. Entonces, voy a intentar compartir. Creo que se me ve bien, ¿verdad? Bueno, Sí. pues dentro de esta presentación me toca hablar del hidrógeno. Tú me preguntabas si es peligroso. Por supuesto que sí. O sea, si somos estrictos en el sentido de la palabra, todo es peligroso. La electricidad es peligrosa, los combustibles son peligrosos, los vehículos son peligrosos. Entonces, evidentemente,
todo tiene un peligro, pero en términos de seguridad preferimos hablar de riesgos, que es algo que podemos controlar, gestionar y evitar que se conviertan en peligro. Haciendo un análisis estricto de lo que es el hidrógeno cuando hablamos con la sociedad, la primera imagen que nos dan es esto. Es peligroso, sí. El Hindenburg explotó. Bueno, pues nosotros en nuestra actividad ya nos estamos casi convirtiendo, sabemos más de Hindenburg que de hidrógeno. Voy a dar una nota en el libro de identificar las cuestiones de seguridad del hidrógeno. Esta imagen que ven es la primera catástrofe aérea de la historia, o por lo menos la primera que se grabó. Pero dentro de lo aparatoso de la cuestión hay que decir ciertas cosas. Lo primero, y ya vamos a tocar ciertas cuestiones de prevención, el equipo o el vehículo no estaba diseñado para trabajar con hidrógeno. Este globo estaba diseñado para ser inflado con helio. Pero por cuestiones de embargo, porque la nación alemana ya estaba en un estado de preguerra y podía utilizar el hidrógeno para la bomba atómica, pues lo tuvieron que rellenar de helio. El fuego que se ve no es de el hidrógeno sí, sino es la cobertura de aluminio. Y de 140 personas que viajaban en el dirigible, solo murieron unas 30 y la mayoría de ellas porque saltaron. Entonces, bueno, pues creo que es un buen ejemplo de todos los mitos que hay alrededor del hidrógeno. Yendo a lo práctico, pues tenemos que considerar que el hidrógeno tiene unos riesgos relacionados con su inflamabilidad y explosividad y porque lo encontramos normalmente en recipientes a presión. Estas son las dos notas que desde un enfoque de seguridad hay que tener con el hidrógeno. Hablaremos seguramente durante hoy de muchas cosas que ya se han conocido. Como combustible, el hidrógeno se caracteriza por su amplio rango de explosividad, su ligereza y que se inflama muy fácilmente. Otro mito que quiero romper es relativo a la explosividad. Hay mucha confusión cuando se habla de los índices y se confunde muchas veces inflamabilidad con explosividad. El hidrógeno se inflama muy fácilmente, pero no es tan sencillo hacerlo explosionar. Por dos motivos. Lo primero, porque su rango de explosividad es más reducido que el de gas natural, por ejemplo. Y lo segundo es porque se me va a inflamar antes precisamente por esta imagen que tenemos de su baja energía de activación. Entonces, normalmente en una fuga de hidrógeno es muy probable que nos encontremos con una combustión antes de que alcancemos los rangos de explosividad. No quita esto con que haya habido accidentes documentados de explosiones de hidrógeno, pero sí que tenemos que valorar a la hora de gestionar los riesgos que una buena ventilación y acompañado de la dispersión natural del hidrógeno puede minimizar un accidente porque bien no alcancemos el rango de inflamabilidad o no lleguemos al indeseable de la explosividad. Tengo que ir un poco rápido porque el tiempo es limitado. Aquí se ven las concentraciones. Ya digo, tenemos las desventajas de un rango amplio de inflamabilidad y también la desventaja de una energía de activación muy baja. Quiero decir aquí también una nota por salirme un poco de lo que se encuentra en todos los cursos. Si hablamos de los rangos, podrán ver que hay veces que se habla del 4, otros del 5, varían un poco, y es que en realidad el rango de inflamabilidad va a depender de la temperatura. Algunas veces me lo han preguntado, oye, ¿por qué tú dices el 4 y en tal guía dicen el 5? Bueno, pues es precisamente porque hay otros factores que pueden afectar, entre ellos la temperatura, y no siempre está claro. Luego, como hablaremos de detectores, pues verán que se tiene cierta tolerancia. Entonces ya digo, mucho cuidado con la inflamabilidad y también tener muy acotada la explosividad. Una cosa muy curiosa y que no se suele contar, hablamos que es inflamable, damos los riesgos, pero una particularidad, y mientras hablo voy a intentar poner el experimento, si el audio no me pisa, es que la llama del hidrógeno no se ve. Ahí hay hidrógeno inflamándose y esto es lo que nos pasaría si nos acercamos a un fuego de hidrógeno. Lo que le ocurre al papel nos pasaría a nosotros. Tenemos un foco de llama que no es visible
y además no emiten infrarrojo, lo que significa que no percibiremos en nuestra piel el incremento de temperatura hasta que entremos en contacto con la llama. Es decir, nos quemaremos, pero no tendremos una sensación previa de recibir el calor. Es bastante curioso y es un riesgo muy a tener en cuenta. Las emisiones que tiene son en ultravioleta y para verlas haría falta una cámara especial con un filtro en ese rango de frecuencias. Entonces, esta es una de las cosas que yo quería enseñar hoy un poco particular. Está hecho en condiciones de que todo el mundo habla del Hindenburg, de Zeppelin. ¿Cómo arde el hidrógeno? Pues como un gas, ya hemos dicho que sube muy rápido, a unos 8 metros por segundo, y la llama de un gas tiene esta forma. Tiene un penacho, se va mezclando con el hidrógeno, perdón, con el oxígeno, y lo que obtendremos será un punto caliente de llama a cierta altura. Este es un experimento conocido de la comparativa de un incendio de un vehículo de gasolina y uno de hidrógeno provocando una fuga. Me dirán que porque se ve la llama, ya adelanto que en el experimento es que mezclaron el hidrógeno con sodio para que fuese más visible y poder comparar. Si no, la llama no se vería, pero lo importante es la forma y sobre todo que tenemos una llama muy fuerte al principio porque el hidrógeno sale con mucha presión, mucha cantidad, y la llama va a ir yendo a menos y se va a extinguir conforme le falta combustible. Entonces, será una llama que vaya de 100 a 0, al contrario que una de un combustible líquido que se va acumulando, va pasando a fase vapor y va creciendo. Mitos y bulos. Bueno, pues con respecto a seguridad voy a poner, demuestra un botón de un influencer El muy principal conocido. problema que hay es que hay que comprimirlo para meterlo en un coche. Y cuando tú lo comprimes, lo llevas a presiones de 600, 700 bares. Claro. Si explota, y esto sí que es cierto que es muchísimo más seguro de lo que os imagináis. No quiero alarmar a nadie. Pero si explota una botella de hidrógeno, voy a Madrid. Esto es así. Bueno, pues es uno de los mitos y bulos que hay que desmentir y que hay que defender, y a la izquierda tienen la prueba. El Hyundai Nexo en el año 2018, en los test Euro NCAP, hechos por un laboratorio independiente y acreditado, fue el vehículo más seguro de su categoría. Con lo cual, pues bueno, esa imagen que se da, que casi llevar un coche a día de hoy es como ir en el Hindenburg, es totalmente incierta, y es un trabajo también que tenemos que hacer. La realidad de lo que pasa en un vehículo de hidrógeno cuando colisiona es esta. Esta es el vídeo de la prueba del vehículo anterior, y aquí se puede ver, intentar quitar el audio, lo que le ocurre a los depósitos cuando el vehículo colisiona. En realidad, si tuviésemos que hacer un modelo del tanque a presión de un vehículo cuando choca, pues sería como un bumper, un parachoques de goma. Los depósitos son relativamente flexibles y dentro lo que tienen es un gas a muchísima presión que es capaz de absorber mucha energía. Para deformar 1 centímetro el depósito, que por supuesto son depósitos, ya digo, que no son rígidos y que tienen cierta tolerancia a deformarse, para llevar a cabo esa pequeña deformación, al estar a tanta presión, van a absorber una cantidad muy grande de energía y luego se van a expandir y la van a disipar. Eso, unido a que los vehículos ya se diseñan, lo voy a poner de nuevo, con una célula específicamente diseñada, igual que protegen el habitáculo, para proteger a la zona de los almacenamientos como una parte delicada, pues bueno, pues se puede ver que un vehículo con un depósito a 700 bares perfectamente puede absorber un impacto de relativa entidad sin que esos depósitos sean comprometidos, a pesar de lo que dicen los influencers o de lo que puede estar en la imagen colectiva o en el saber de la sociedad. Entonces es otra de las cuestiones interesantes que tenemos que trasladar. Y bueno, con esto acabo, creo que voy un pelín justo de tiempo. Ya digo las conclusiones. Por supuesto que es peligroso, pero por supuesto que hay medidas técnicas para esos grandes riesgos principales que son la inflamabilidad, explosividad y la alta presión, tratarlos. Y por otro lado, muchas veces hay riesgos que no son visibles.
la llama no es visible y también, por ejemplo, cuando trabajamos a alta presión, yo voy a dar hoy un dato que muchas veces incluso los que estamos en el sector y andamos entre botellas y entre depósitos no tenemos en mente, y es que hablamos muy alegremente en la industria de presiones de 300, de 500, de 700 bares, y sí que tengo que decir que la explosión de una granada de mano son 2.600 bares. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los almacenamientos. Con las soldaduras, personal muy especializado para hacerlas y luego un mantenimiento y una vigilancia continua. Hay mucha ingeniería, mucha técnica, se está avanzando mucho, pero no podemos dejar de trabajar porque lo que viene en este sector es muy grande y tenemos todavía muchas cosas para hacer y mucho que escalar las capacidades en cuanto a prevención y en aplicación de medidas técnicas. Y con esto espero haberme ajustado y no sé si al final hubiese alguna pregunta, yo voy a intentar quedarme todo lo que me dejen. Ok, muy bien. Ahora que tenemos claro qué es el hidrógeno y cómo se comporta, vamos a seguir con lo nuestro. Vamos a abrir las puertas del taller de la Fundación Hidrógeno Aragón, porque una cosa es la teoría y otra muy distinta es el día a día. Otra cosa es cuando enciendes los equipos, cuando manipulas el gas, cuando formas a tu equipo para que cada procedimiento, por supuesto, se ejecute con esa precisión quirúrgica. Aquí en la Fundación Hidrógeno hemos diseñado un espacio que no es solo un taller, es un laboratorio vivo de seguridad. Cada protocolo, cada procedimiento y cada sesión de formación está pensada en garantizar que trabajamos de forma segura, responsable y eficiente. Y para contarnos lo hacemos. Nos acompaña Sira Almarsegui, especialista en seguridad de la Fundación Hidrógeno Aragón. Sira es quien vive día a día la seguridad en nuestro taller. Ella va a contarnos qué hace especial a este espacio, el diseño que hay en el taller, los protocolos y la filosofía de trabajo que nos guía. Sira, adelante, cuéntanos qué hace único al taller de la Fundación en términos de seguridad. Gracias a todos y muchas gracias, Carla, por la presentación. Bueno, como comentaba ella, pues a continuación vamos a tratar el apartado 3, que el objetivo básicamente es compartir nuestra experiencia, como bien ha dicho, porque siempre todo es mejorable, eso está claro, pero estamos seguros de que vamos por el buen camino. Para ello hemos querido centrar lo que es esta parte los que nos tallan, desde lo que es la fase de diseño, abordando la importancia de los protocolos y la formación, el concepto de procedimiento y cómo lo estamos trabajando en nuestro taller, y también algunos casos prácticos y aprendizajes donde también daremos paso a Natalia desde el Centro Nacional de Hidrógeno para que aporte también su conocimiento y su experiencia. El diseño de nuestro taller es muy sencillo. Puertas y ventanas. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos a la hora de garantizar la seguridad de las personas dentro de nuestro taller son las fugas, como no podía ser de otra manera, dado el elevado rango de inflamabilidad del hidrógeno en el aire, como acabamos de ver en la parte anterior. Para ello, al inicio se instalaron 3 sensores, que serían esas esferas que se ven en color rojo en la figura de la izquierda. En principio, un valor de alarma del 25% del límite inferior de inflamabilidad, que sería equivalente al 1% de hidrógeno en aire, y que conlleva acciones tales como la parada del sistema o el inicio de ventilación. Pero en nuestro taller cabe destacar que el objetivo de tener un mayor margen de seguridad, la alarma no salta al 1%, sino que en nuestro caso salta al 0,4% de hidrógeno en aire. Es decir, cuando uno de los sensores de gases detecta esa concentración de hidrógeno en el aire, el sensor se activa. Además, también se llevó a cabo un estudio computacional del comportamiento de los diferentes tipos de fuga, que son las figuras que vemos a la derecha,
fugas que se pueden ocasionar en el taller en base a los diferentes elementos de los que consta. Concretamente, se valoraron dos tipos de fuga. Una fuga con localización centrada y otra con localización periférica. Bueno, sin el hidrógeno fue detectado a 6,9 segundos y a 7,8 segundos, respectivamente, debido a lo que ya hemos comentado, ¿no? A la elevada velocidad ascensional que posee el hidrógeno. Y también cabe destacar la concentración de hidrógeno medida disminuyó bruscamente gracias a la acción de los sistemas de ventilación, que ya sabemos que es una medida muy importante. Además, la ventilación en nuestro taller consta de 4 aberturas de ventilación que se hallan en la cara sur del edificio y los 3 ventiladores que se hallan colocados en el techo. De esta manera se permite la renovación del aire dentro del recinto con el fin de lograr la descontaminación del hidrógeno fugado de la manera más rápida posible, evitando en la medida de lo posible la formación de la atmósfera explosiva. Tenemos ahí, pues, serían los ventiladores en techo y a la derecha las aperturas de ventilación, tanto vistos desde el interior del taller, tanto vistos desde el exterior. Y ahora, si nos centramos en lo que es el ensayo, que al final mayoritariamente nos encontramos en taller, pues bueno, en taller trabajamos a través de esos diferentes bancos de ensayo. Realmente lo que son los bancos de ensayo son espacios fácilmente configurables y versátiles que nos permiten ensayar a diferentes condiciones de operación. Pueden darse diferentes situaciones que hagan que alcancemos el límite inferior de inflamabilidad, ya sea un error en el sistema de control, una avería en algún equipo o componentes principales. Por lo tanto, la operación segura y eficiente de un banco de ensayos con hidrógeno requiere de la generación de protocolos rigurosos que abarquen todas las fases y etapas del proceso. Estaríamos hablando desde la puesta en marcha, con el fin de revisar y comprobar los sistemas de control, instrumentación relevante y equipos implicados en la operación. También el mantenimiento, muy importante, ya que se centra en las pautas de mantenimiento preventivo y correctivo, siempre apoyadas en metodologías basadas en el análisis de fallos y la inspección continuada, y la gestión de incidencias y de reparación, que también hay que tener en cuenta, contemplando desde la detección y diagnóstico de fallos hasta la intervención, recuperación y, si es posible, la reparación de equipos y elementos, siempre buscando en todo momento la optimización de los materiales con la habilidad de los procesos de prueba experimentales que estemos realizando. En cuanto a la formación, es fundamental para las personas que intervengan en la y en Fundación, las principales formaciones que realizamos serían específica de PRL, en nuevas incorporaciones, además de la formación obligatoria del puesto de trabajo. Lo que hacemos es una formación específica en la que se ve en detalle tanto los riesgos como las medidas preventivas in situ en el propio taller. Por supuesto, la formación en atmósferas explosivas es fundamental, dadas las propiedades del hidrógeno que ya hemos visto. También realizamos formación en seguridad y manipulación de gases y, como es lógico, la formación centrada en lo que son los protocolos y procedimientos de seguridad que vamos desarrollando, ya que no servirían de nada si las personas realmente involucradas no son conocedoras de ellos. En Fundación no hemos querido quedarnos simplemente en la de protocolo. Ya saber el protocolo, lo que establece es el qué se debe hacer y el por qué, sino que hemos querido también detallar el cómo y quién debe ejecutar las tareas específicas, es decir, el paso a paso que traduce esas reglas establecidas en los protocolos en acciones concretas a través de lo que serían los procedimientos.
de los aspectos de interés que bajo nuestra serían los siguientes. Es humano. Las personas necesarias en su propia elaboración. Nosotros hemos apostado por la participación tanto de los responsables como de los técnicos expertas en los medios materiales. Estaríamos hablando de maquinaria, tiene informe del propio procedimiento e incluso puede, con lo que podríamos alcanzar incluso una cualificación determinada. También detallados y precisos que nada posible siempre debe ser lo que tendría de procedimiento a modo de ejemplo. Y en cuanto a casos prácticos, con un cuarto detector, si recordáis al inicio comentaba que teníamos 3, y también se ha instalado un sensor infrarrojo para la detección de llamas, el cual se encuentra en una de las paredes laterales de la nave y se enfoca hacia el banco de ensayos en cuestión. Además, disponemos de detectores portátiles, ya que siempre puede producirse una fuente no probable, un fallo, una rotura o similar en una parte de la instalación. Y en este caso, cuando la persona se acerca al foco de emisión, el dispositivo va a emitir una alarma. Pero también es cierto, y hay que tener claro, que en el caso del hidrógeno, debido a su volatilidad, puede ocurrir si no se encuentra esa persona lo suficientemente cerca del foco de emisión. Y por último, pues bueno, las imágenes que tenemos a la derecha corresponden a uno de los últimos procedimientos que hemos elaborado, que estarían relacionados con tareas en las que interviene la manipulación de la potasa diluida, que en nuestro caso pues eso, veis que esa persona no lleva los equipos de protección individuales específicos para productos químicos. Okay. Gracias. Excelente, Sira. Esa visión del día a día aquí que tenemos invaluable. Y ahora para completar toda esta radiografía de la seguridad en acción nos acompaña Natalia Díaz Rodríguez, técnico de prevención de riesgos laborales del Centro Nacional del Hidrógeno. Natalia viene a hablarnos de lo concreto, de los casos prácticos, de esos aprendizajes que solo surgen cuando las cosas se ponen a prueba. Así que, Natalia, desde tu experiencia del Centro Nacional del Hidrógeno, cuéntanos qué lecciones hemos aprendido en el campo, qué situaciones nos han enseñado a mejorar nuestros protocolos. Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí. ¿Sí? Buenos días a todos. Muchas gracias, Carla, por la presentación. Lo primero, agradecer a la Fundación la posibilidad que nos han dado de participar en este webinar, en el cual estamos hablando de un tema, estamos en un sector incipiente en el que no podemos permitirnos el lujo de tener accidentes, puesto que ya hemos visto los mitos que tenemos y demás cosas. Dada la naturaleza del... ¿Veis la presentación? ¿Bien? No, ha desaparecido. Ahora. ¿La veis? Ahora sí. Vale. Dada la naturaleza del hidrógeno, la naturaleza explosiva que tiene el hidrógeno, pues eso hace que estemos en un constante desafío en cuanto a medidas de seguridad.
a compartir la presentación. Bueno, yo os voy a hablar un poco de las atmósferas explosivas, ¿vale? Como otro procedimiento añadido a lo que ha estado hablando Sira, pues es importante tener en cuenta los puntos de ignición y establecerlo como un procedimiento más. En los entornos donde manipulamos con el hidrógeno, pues constantemente tenemos un riesgo potencial de explosión, lo cual tenemos que establecer un marco de medidas de seguridad que abarquen todas las fases del mismo para mitigar esos posibles riesgos. Y el objetivo de establecer estas zonas explosivas es un poco el utilizar equipos certificados y adecuados para minimizar esos riesgos. Como he comentado, el procedimiento sería contemplar las fuentes de ignición. Para ello se declaran las zonas como bajo la normativa ATES. Esto lo decidirá una evaluación de riesgos previa que se debe realizar a los trabajos. No siempre hay que hacer esa evaluación, o sea, la evaluación de riesgo hay que hacerla, pero no siempre se va a declarar una zona ATES. Si tú puedes garantizar que tienes una ventilación suficiente para que ese límite inferior de explosividad no se llegue a alcanzar, pues no sería a lo mejor zona ATES. O si estamos ante un almacenamiento en el cual las condiciones atmosféricas son pues a lo mejor tampoco sería necesario. Una atmósfera explosiva se produce pues, cuando tenemos un gas inflamable, tenemos aire por otro lado en condiciones atmosféricas normales y en cantidades suficientes que ante una chispa de un interruptor o cualquier chispa, pues produzca una combustión violenta. Se clasifican en 3 zonas principalmente. Zona 0 en función de la presencia que tengamos y la duración. En la zona 0 sería donde mayor presencia o mayor duración de esa atmósfera explosiva tendríamos. La zona 1 donde puede formarse esa condición de atmósfera explosiva y en la zona 2 donde es raro que se dé esa atmósfera explosiva, lo cual en esa zona 0 pues tendríamos que tener mucho más precaución en medidas de seguridad, implantar muchas más que en una zona 1 o en una zona 2. Y como caso práctico os voy a exponer, porque las medidas de la dosilla más o menos, voy a poner un proyecto que tuvimos aquí, el cual consistía en integrar energías renovables a la red y luego para estabilizar esa red, ¿vale? Eso pues nos hizo de hacer unas instalaciones, como podéis ver aquí en las fotos, completamente se declaró zona 0. Tenemos la equipación toda ATE, los interruptores con el simbolito de que ahora, bueno, lo hemos podido ver anteriormente. Cualquier equipo que tenga certificación ATES traerá este símbolo. Las luminarias, todas ATES, luminarias fluorescentes encajados, la sala completamente hermética. Aquí es donde se almacenaba el hidrógeno, que era en una sala contigua. Los armarios, los electrolizadores, y teníamos un sistema de detección, a ver si me sale la diapositiva, los electrolizadores, nada, no quiere. Perdonad un segundo, aquí. Teníamos un sistema de detección automático en el cual, ante cualquier fuga de hidrógeno en esa sala, al 25%, como ha comentado Sira antes los valores, al 25% se disparaba la alarma amarilla. Esa alarma hacía que directamente se pusiera un sistema de ventilación en depresión dentro de la sala, como podéis ver en la imagen de al lado. Al 50% del valor mínimo del límite inferior de explosividad del hidrógeno, que estamos hablando de un 2%, saltaría la sirena roja. Y eso te da tiempo suficiente para dejar las instalaciones en condiciones seguras, para cortar suministros, para disparar setas de emergencia en el caso de que las hubiera y para abandonar el lugar, ¿vale? Y como lecciones aprendidas
tenemos importante la ventilación y la detección. A la hora de hacer una sala o cualquier sitio donde vayamos a trabajar con hidrógeno, en la fase de diseño es importante dimensionar esto, porque se pueden dar ocasiones en las cuales tengas una sala que se haya dimensionado para ciertos trabajos y luego al final se van haciendo otras actividades y a lo mejor esa ventilación no es suficiente. Hemos tenido también casos de emergencia con falsos positivos. Se nos dio hace poco una como veis en la instalación, en la sala, tenemos detectores de oxígeno, hay detectores de CO y detector de hidrógeno, que es este de aquí arriba. Bien, pues la centralita sonó y marcó solamente CO, fuga de CO. La de hidrógeno ni siquiera saltó. ¿Qué pasó? Bueno, la gente actuó, ventilaron la zona, la sala, las salas contiguas, salieron a la calle a buscar emergencia y actuaron correctamente. Pero estaban seguros de que no había CO2. En ese momento no estaban trabajando con CO2, lo cual les hizo, pues bueno, cogieron el detector portátil de hidrógeno, midieron y efectivamente daba una medida de 500 ppm. ¿Qué pasó ahí? Ahí tuvimos un falso positivo. ¿Por qué? Porque estos detectores catalíticos de varias vías, que tiene 3 o 4 vías, hacen que haya descompensación por cruce de sensores y se dan falsos positivos. Hay unas tablas de interferencias cruzadas de sensores donde vienen estas medidas. A una concentración de 100 ppm de CO equivale al 20% de concentración en hidrógeno, pero bueno, es algo que no es fiable. Con lo cual, la lección aprendida de esto, los detectores tienen que ser específicos de hidrógeno. Y este en concreto, pues habrá que ponerle alguna especie de otro sensor que sea más específico del hidrógeno para evitar los falsos positivos. Otras medidas que tenemos, pues es estar siempre pendiente de las mejoras en materia de seguridad que nos ofrece el mercado. Para ello nosotros exponemos aquí pues un botiquín que aunque no tiene relación directa con el hidrógeno, pero sí de manera indirecta, puesto que muchas veces en los ensayos y demás utilizamos productos químicos. Este botiquín equivale a lo que son las duchas lavaojos. Si bien la ducha lavaojos necesitas un periodo de 15 minutos para arrastrar ese producto, pues bien, con este botiquín tiene los productos de los ojos, que son estos botitos que vemos aquí, y este spray que es para vertidos en el cuerpo. ¿Esto qué es lo que hace? Que penetra hace que el producto químico no penetre en la piel, en la dermis, ¿vale? Aparte de arrastrar, impide que ese producto penetre. Hay un minuto de reacción para utilizarlo y bueno, pues es mucho más eficaz que, por ejemplo, las duchas lavaojos. Este producto de aquí abajo es para en caso de vertidos en el suelo, derrames en el suelo. Luego tenemos también las capuchas de evacuación, pues para en caso de alguna evacuación o de algún equipo de primera intervención o de tal, cuando vayan al lugar donde esté la emergencia, pues utilizarían esta capucha que tiene una autonomía de unos 15-20 minutos más o menos y es el equivalente pues, a un equipo semiautónomo o autónomo en caso de que lo tuviéramos. Y luego, como último, pues para el tema de las baterías de litio tenemos pendiente de recibir un extintor de litio y una manta de contención, dado que los fuegos de estas baterías pues, son bastante incontrolables y bueno, pues con esto podrías mitigar un poco esa emergencia. ¿Vale? Y nada, muchas gracias. Estás en mute, Carla. Carla, estás silenciada. No te oímos. Perdón, que decía que ahora cambiamos un poco la marcha y metemos una marcha bien apresurada porque nos hemos comido un montón de minutos del tiempo del webinar, así que Sira, por favor, ahora que te toca hablar otra vez, vamos a hablar de la seguridad, de la red en la que se construye esta seguridad, porque trabajamos con más empresas, con consorcios europeos, con proyectos que nos ayudan a definir
esta industria. Así que en este bloque dejo otra vez a mi compañera Sira, así que adelante, Sira. Perfecto. Gracias, Carla, y disculpa por no llegar al micrófono. Bueno, pues lo que comenta ella, ¿no? En esta parte 4, el objetivo va a ser profundizar en lo que es la importancia de la seguridad, pero en este caso a nivel de proyecto. Para ello nos hemos querido centrar en esta parte también en 3 aspectos. El concepto de la seguridad como eje transversal en proyectos de hidrógeno, de colaboración tanto con ETAs como con consorcios europeos en los que nos hemos visto involucrados con aspectos de seguridad, y el cómo asesoramos desde la Fundación en lo que sería la implementación de buenas prácticas, que lo hemos enfocado a la formación. Bueno, como ya hemos mencionado, trabajar con hidrógeno implica abordar riesgos únicos debido a las propiedades. Ya hemos visto que es altamente inflamable, requiere almacenamiento a alta presión y también demanda procesos rigurosos para su manejo. Y por eso el desarrollo de estándares sólidos y la implementación de buenas prácticas de seguridad son esenciales para garantizar las operaciones seguras y sostenibles. Los aspectos clave serían un diseño seguro de las instalaciones, la capacitación especializada, la evaluación de riesgos para identificar, prevenir y mitigar peligros asociados al almacenamiento, transporte y uso del hidrógeno, y por supuesto la innovación tecnológica, es decir, adoptar las tecnologías avanzadas que refuercen la seguridad en todas las etapas del ciclo del hidrógeno. La seguridad debe ser el eje transversal de cualquier iniciativa que esté relacionada con el hidrógeno, para garantizar de alguna manera que esta energía limpia cumpla su propósito sin comprometer a las personas. A continuación, lo que vamos a hacer va a ser nombrar algunos de los proyectos clave en Fundación que están relacionados con aspectos de seguridad. Los 2 primeros ya han finalizado y vamos a ver 3 últimos que sí que continúan en desarrollo. Este primero, High Tunnel, este proyecto en concreto se inició en 2019 y finalizó en 2022. Participaron 13 socios de 11 países diferentes y el objetivo pues, fue realizar una investigación prenormativa para la seguridad de los vehículos que son propulsados por hidrógeno, su transporte en túneles y otros espacios confinados, para garantizar que los vehículos de hidrógeno que circulan en redes de tráfico subterráneo supongan un riesgo inferior o al menos igual al del transporte basado en combustibles fósiles tradicionales. High Responder se trató de un proyecto europeo de formación de formadores en hidrógeno enfocado para equipos de intervención. Tuvo lugar en 2020, entre 2020 y 2023. En este caso participaron 16 socios de 10 países diferentes. Y bueno, pues en este proyecto cabe destacar que se realizó una revisión de la Guía Europea de Respuesta a Emergencias con el caso de hidrógeno líquido. Y a los que estarían todavía en desarrollo, UpHighMob, este proyecto en concreto es de formación, inició en 2020 y el objetivo principal es definir los requisitos profesionales a nivel de la Unión Europea para los técnicos de movilidad de hidrógeno, que reflejen las necesidades del sector de movilidad mediante el diseño de un plan de estudios conjunto y recursos educativos sobre las habilidades necesarias. El curso es masivo, en línea y continúa abierto, y el contenido pues, es este que tenemos aquí. Equipos de hidrógeno, inspección, funcionamiento y mantenimiento, protocolos y disposición de seguridad relacionados con el almacenamiento de hidrógeno, protocolo de primeros auxilios y emergencias, detección y diagnóstico de fallos en vehículos de hidrógeno y, por último, detección y diagnóstico de averías en los componentes de las estaciones de repostaje de hidrógeno. Si hay alguna persona interesada, porque sigue abierto y podéis entrar a través de la web. High Validator se trata de un proyecto que inició en 2024 en el que SPICE detecta la necesidad de ser asesorada técnicamente por Fundación, concretamente en el planteamiento técnico del diseño de un sistema comercial destinado a la etapa de puesta en marcha de las estaciones de repostaje de vehículos de hidrógeno. La necesidad
era que se revisase de manera conjunta la calidad del suministro, las condiciones de ese suministro y el funcionamiento del sistema de control, en que se lleva a cabo el diseño del sistema de validación de esas estaciones de repostaje, para garantizar de alguna manera la puesta en marcha y el funcionamiento seguro, siempre en base a una serie de protocolos que tenemos ahí. Se basa realmente en 3 pilares: características del hidrógeno, calidad y seguridad durante el llenado. Ya está, sí. Ok, es que necesitamos dar, gracias Ira, que necesitamos dar paso a los que continúan. Ahora llegamos al futuro, porque bueno, todo lo que hemos hablado hasta ahora es fundamental, pero hay una realidad innegable, que es la tecnología, que la tecnología avanza más rápido que la normativa. Pero para eso, para que nos respondan estas preguntas de cómo regulamos esta constante evolución, tenemos aquí a los mejores, a quienes están en primera línea elaborando las guías técnicas, los criterios de seguridad, las herramientas que permiten gestionar que estos proyectos de hidrógeno vayan de forma segura sin frenar la innovación. Hablamos de Bequinor y aquí tengo que decirlo con todas las letras, que Bequinor está escribiendo el manual del futuro. En primer lugar nos acompaña Rosa Sánchez, directora de Bequinor, y nos va a hablar de la complejidad de actualizar la normativa en un entorno que no se detiene. Luego continuará Juan Santos, director de la División de Seguridad Industrial de INERCO y miembro del Comité también de Seguridad del Hidrógeno de Bequinor, y nos va a explicar cómo se gestiona en la práctica la seguridad de un proyecto de hidrógeno. Y para cerrar este bloque nos acompañará Rosario Trimiño, de la División de Ingeniería de INERCO y también del Comité de Seguridad del Hidrógeno de Bequinor, y nos va a presentar los avances en la instrucción técnica para el almacenamiento de hidrógeno. Así que, Rosa, tienes la palabra. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias, Carla. Gracias por esta fantástica introducción. Gracias también a la Fundación del Hidrógeno en Aragón por contar con Bequinor como pues participante en este encuentro. Un honor como directora de Bequinor estar hoy aquí en este espacio, que realmente es un espacio de, claramente de diálogo, aprendizaje y colaboración entre grandes especialistas del sector, entre profesionales, todos ellos, todos vosotros, todos los que estamos hoy aquí, pues comprometidos con lo que es la seguridad. Lo habéis dicho, la seguridad como eje transversal de todo lo que es el avance tecnológico. Entonces, realmente, en este bloque nos vamos a centrar, iremos rápidamente, somos conscientes del tiempo, en la seguridad, concretamente almacenamientos de hidrógeno. Dedicamos la mayor parte del contenido a lo que son los almacenamientos de hidrógeno, los almacenamientos industriales de hidrógeno gas, para ser más exactos. Entonces, realmente vamos a abordar a lo largo de nuestra exposición cómo estamos afrontando esos retos de la innovación al mismo tiempo que la actualización normativa a través de esas guías técnicas en las que estamos trabajando, algunas ya finalizadas, otras muy avanzadas, es de lo que vamos a hablar hoy, cuyo objetivo común es gestionar las instalaciones industriales de hidrógeno de forma segura y siempre acompasada con la innovación. Si avanzamos, una pincelada, ¿y qué es Bequinor y por qué estamos aquí, por qué estamos hablando? Pues Bequinor es una asociación con casi ya 60 años de historia, integrada por prácticamente 120 entidades del sector industrial. En pantalla vemos nada más que aproximadamente 50 de ellas. ¿Y estas entidades qué tienen en común? Hay una representación dentro de Bequinor de toda la cadena de valor de distintos sectores industriales que trabajan unidos con el objetivo de concretar propuestas que contribuyan a mejorar la seguridad de instalaciones industriales. Nosotros nos centramos en el ámbito industrial. Tenemos actualmente varias comisiones de seguridad muy activas, entre ellas esta Comisión de Seguridad del Hidrógeno. Como os decía, 50 entidades, más de 100 especialistas, que lo que están haciendo es poner en común las mejores prácticas, todo ese conocimiento acumulado, esa transversalidad de la que os hablaba, pues efectivamente, pues como decíamos al inicio de este encuentro, el hidrógeno es peligroso, sí, pero somos muy capaces de gestionar
los riesgos asociados al hidrógeno. Lo venimos haciendo desde hace muchos años. Tenemos sectores que son grandes especialistas en la gestión de los riesgos asociados al hidrógeno, operadores del sector oil and gas, los gasistas, consultorías, ingenierías, están familiarizados. Ahora nos enfrentamos, o nos hemos enfrentado ya, hemos encarado los retos en esos nuevos usos industriales y esos nuevos usos energéticos del hidrógeno, porque nos trae esta transición energética, siendo el hidrógeno uno de los principales protagonistas de esta. Y entonces realmente todo ese conocimiento puesto en común nos ayuda a ir avanzando en la elaboración de estas guías y documentos. En primer lugar, pues nos acompañan, como bien ha dicho Carla, dos de nuestros especialistas, dos especialistas en seguridad y en ingeniería de una de nuestras empresas asociadas en ERCO, que han traccionado, han sido realmente actores principales tanto en la elaboración de la Guía Técnica de Seguridad del Hidrógeno, que es una referencia ya constatada de la que nos va a hablar Juan a continuación. Esta Guía Técnica de Seguridad del Hidrógeno, de hecho, está disponible y accesible a todo el sector a través de nuestra página web y también está publicada por el Ministerio de Industria y Turismo como buenas prácticas del sector privado. Juan nos va a hablar de cómo se ha concebido y cuáles son sus objetivos y cuál es su alcance. Sin embargo, avanzamos y en la segunda parte de nuestra exposición será Rosario Trimeño quien nos comparta en qué estamos trabajando actualmente. Tras avanzar en esta guía técnica de seguridad, consolidada como una referencia clara para el sector y reconocida como de gran utilidad, dijimos no podemos parar aquí, seguimos avanzando, seguimos evolucionando tecnológicamente, tenemos que acotar. Y actualmente estamos trabajando en una segunda guía o instrucción muy centrada en los almacenamientos de hidrógeno gas, considerando dentro del alcance de esta instrucción cualquier tipología de almacenamiento, incluidos los que están integrados en instalaciones de producción. Y aquí ya estamos aterrizando, estamos dando criterios de diseño, estamos dando criterios de aceptabilidad del riesgo y sobre todo estamos asegurándonos de que su contenido esté armonizado con las principales referencias internacionales. Esto es absolutamente crítico. Vamos a verlo. Pues Juan, cuando quieras, adelante. Comenzamos un poco pues, para resumir lo que fue aquella primera referencia, esta guía de seguridad del hidrógeno. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Yo voy a ser muy breve para dejar quizás pues, más espacio a Rosario, que va a hablar un poco de lo que ahora mismo estamos trabajando. La guía creo que casi todos la conocéis, la hemos difundido en bastantes foros y bueno, como ha comentado Rosa, pues trata un poco de aglutinar todo el conocimiento en materia de seguridad para la gestión de proyectos de hidrógeno. Bueno, como se ha comentado, el hidrógeno en sí no está introduciendo peligros que no conozcamos, ¿no? En comparación con otros combustibles, lo ha dicho alguno de los ponentes anteriores, ¿no? Quizá los retos en la gestión de la seguridad no son tanto en la parte industrial, donde el hidrógeno desde hace muchos años es una sustancia que se utiliza en muchos procesos, sino quizás en el uso final y las aplicaciones que vamos a tener de ese hidrógeno, ¿no? Cercano a consumidores, ¿no? En temas de movilidad, transporte, ¿no? O como vector energético. Y eso es lo que hay que gestionar adecuadamente, ¿no? Para que no esté en riesgo pues, la aceptabilidad de esta sustancia en la sociedad, ¿no? Como también se ha comentado en algunas de las presentaciones anteriores. Porque bueno, estamos hablando de controlar el riesgo pues, de lo que son los trabajadores en las zonas, en las plantas de producción, pero también es muy importante ese riesgo pues, a nivel de usuarios finales o en el entorno de esas instalaciones, ¿no? Y tenemos grandes retos por delante, como gestionar pues, el tema de fugas, temas de fragilización de materiales, el tema del crossover en los electrolizadores, la detección, el incendio, la explosión, etcétera, ¿no? Y por eso es muy importante en todo el ciclo de vida de lo que es el proyecto de hidrógeno en cuestión que estemos gestionando, tengamos en cuenta todos estos aspectos. Y retos de seguridad, pues hay muchos, ¿no? Solamente algunos ya se han nombrado, ¿no? Pero por referenciar algunos, pues bueno, dónde y cómo ubicamos estas instalaciones desde un punto de vista de la seguridad, el layout más óptimo en la ubicación de los diferentes componentes, distancias de seguridad, que bueno, comentaremos ahora a continuación. También se ha comentado el tema de protección contra explosiones, cómo detectar situaciones que puedan ser desviaciones en el proceso y que puedan originar pues, una evolución no deseada y un potencial accidente, el tema de las edificaciones, la ventilación,
instalaciones eléctricas y protecciones eléctricas estáticas, ¿no? Por el tema de posibles riesgos de activación de ignición, o el tema, también se ha comentado, de detección y protección contra incendios. La guía, como ha resumido Rosa hace pues 5 años, ¿no? Ya pierdo la noción del tiempo, el 21 creo que fue cuando empezamos, el 20, de alguna manera pues era una demanda, vamos a llamarla así, que se venía un poco detectando, ¿no? Y lo que pretendimos cuando la elaboramos pues es que aquí hubiera al final una cosa o un documento que pudiera ser una referencia de utilidad y que aglutinara pues el mayor conocimiento posible, que fuera también pues un sitio donde hubiera una propuesta de criterios técnicos, ¿no? Y de esquemas de aplicación de las prácticas y herramientas que hay en gestión de seguridad. Y por eso pues, nos aglutinamos pues, bueno, empresas como nosotros que trabajamos en estos temas, o casistas, etcétera, para tener un poco todo el conocimiento posible y tratar también o analizamos en ese momento pues, los requerimientos legales que había en aquel momento, su posible aplicabilidad no a instalaciones tan singulares como el hidrógeno, referencias técnicas y normativas que había a nivel internacional, que también nos dio lugar pues, bueno, a identificar gaps o cuestiones que no estaban del todo bien reguladas y, bueno, y de ahí sacar iniciativas o grupos de trabajo o instrucciones como las que ahora comentaremos a continuación. Y también pues aquí se recogió, o pretendió la guía recoger, pues las recomendaciones y buenas prácticas que la experiencia pues trasladaba en medidas de seguridad en proyectos de hidrógeno, ¿vale? Y todo eso lo llevamos a esa guía y lo estructuramos pues en una serie de elementos que, bueno, no voy a explicar aquí. Básicamente, evidentemente, pues fue el compendio, sobre todo, pues bueno, legislativo, en uno de los capítulos, las herramientas tanto en el diseño, muy importante, como luego la operación, cómo aplicarlas, con sus descriptivos en los anexos, y sobre todo también fue la aplicación a diferentes usos, ¿no? Estructuramos capítulos específicos para instalaciones de producción, instalaciones de almacenamiento, hidrogeneras, transporte o transformación en otros combustibles. Y en cada uno de ellos fuimos intentando bajar o aterrizar un poco las singularidades o cuestiones específicas que ese caso tenía, ¿no? Y con una estructura pues también muy ordenada de cómo aplicar esas herramientas. Simplemente en la guía, creo que una de las grandes aportaciones fue lo que llamábamos nosotros esquemas de aplicación. Tenemos una batería de herramientas impresionantes dentro del análisis y gestión de riesgo. El tratar de dar unos criterios de cómo utilizarlo, bueno, pues lo enfocamos un poco con este esquema, ¿no? Que ahora comentaré en un ejemplito. O sea, básicamente en función del objetivo que estábamos persiguiendo, tenemos una serie de herramientas para ese objetivo, cuándo y cómo se pueden aplicar, en qué fases son más adecuadas su utilización, en base al grado de avance de un proyecto, si estamos en fase de construcción, operación. También si es un requisito legal, es una buena práctica o una recomendación, y qué objetivo voy a lograr aplicando esa herramienta y qué reto de seguridad voy a conseguir cubrir si aplico esa herramienta, qué resultados voy a obtener. Con este esquema de decisión, y bueno, simplemente por ilustrar su aplicación, si yo, por ejemplo, tengo un reto de seguridad, o me estoy planteando cuando estoy en una instalación, oye, tengo un problema, ¿dónde ubico el establecimiento? ¿Cómo lo ubico? El layout más correcto, temas de qué distancia de seguridad debo de considerar o no. Pues bueno, la guía va explicando de tal manera que, oye, pues mira, para esos retos lo que puedes hacer es utilizar, entrando en esa matriz de decisión, pues una serie de herramientas que te van a dar estos objetivos. Por ejemplo, en este caso, pues sería recomendable, si estoy en esa fase del proyecto, pues a lo mejor hacer un estudio de distancia, aplicando, por ejemplo, instrucciones como la que ahora nos van a explicar, o hacer un análisis de consecuencia donde tenga las primeras estimaciones de dónde pueden llegar las distancias de un accidente, o un análisis cuantitativo de riesgo para ver si esa planta la puedo poner en la parcela o qué afección puede tener alrededor de la parcela, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto lo llevamos a, y si incluso es un requisito legal o no es legal, de tal manera que esto nos daba ya, pues, dijéramos, un flujograma de cómo ir actuando para ir cubriendo esos diferentes retos, ¿vale? Y eso lo fuimos aplicando, pues, en cada una de los usos del hidrógeno y en base al inventario de retos que habíamos identificado que alguien que tiene un promotor de un proyecto de hidrógeno, pues se encuentra a la hora de desarrollarlo, ¿vale? Y todo esto, pues como digo, pues lo hemos documentado en la guía, ¿no? Este es otro ejemplito en la cual, pues si lo que estamos buscando es, por ejemplo, diseñar con sistemas de seguridad
alerta temprana, etcétera, por ejemplo, para prevenir un crossover, pues a lo mejor la herramienta más adecuada es un análisis PHA tipo HAZOP o tipo Bowtie. Todo este tipo de herramientas, como digo, los que nos dedicamos a esto no las hemos inventado, esto está desde hace mucho tiempo. Lo que la guía aporta aquí quizás es el orden de cómo ir utilizando en función de la necesidad esas herramientas, ¿vale? Y es un poquito el resumen muy ejecutivo para dejar tiempo a Chari de lo que hemos hecho en la guía del hidrógeno, pues bueno, hace 4 años. Y de ahí viene luego por las actuaciones del grupo de trabajo que seguimos en la Comisión de Seguridad del Hidrógeno de Equinor, y uno de los resultados es lo que ahora pues Chari nos va a explicar en el punto 3. Si quieres, Chari, comparte tú ahora y así controlas tú. Venga, perfecto. Voy a compartiros la ventana. Aquí. Esta de aquí. Bueno, pues en esta parte de la guía, ¿vale? Nosotros, la continuación de la guía de seguridad del hidrógeno, ¿veis mi pantalla? Sí. Sí, ¿no? Vale, pues que en esta instrucción técnica, como ha dicho Rosa, nos vamos a centrar en los almacenamientos del hidrógeno, en el almacenamiento de hidrógeno comprimido gaseoso, ¿vale? ¿Por qué? Porque no hay una normativa específica que lo regule ahora mismo y creo que es uno de los principales retos a nivel normativo que tenemos en el marco regulatorio estatal, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho? Lo que queremos es aportar una guía que nos sirva para un marco técnico común para las instalaciones de hidrógeno y que nos dé criterios comunes para diseñar, construir y operar las instalaciones de hidrógeno gaseoso de una manera segura, ¿vale? Entonces, os voy a mostrar a continuación rápidamente el índice sobre el que estamos trabajando. Este índice se va a basar principalmente en 2 ejes principales, que son el diseño de instalaciones y las medidas de seguridad, ¿vale? En cuanto al diseño de instalaciones, pues nos vamos a centrar sobre todo en el diseño de recipientes, porque es el elemento fundamental de la instalación de almacenamiento, ¿vale? Luego, en el diseño de instalaciones que van a interconectar estos sistemas de almacenamiento, y luego vamos a dar requisitos constructivos que nos permitan, digamos, integrar todos estos elementos en condiciones de seguridad, ¿vale? En cuanto al diseño de recipientes, voy a pasar rápidamente, vamos a hacer especial hincapié en la selección de materiales, puesto que es un tema que preocupa bastante, el tema de la fragilización por hidrógeno, sobre todo de los aceros al carbono, ¿vale? Vamos a dar criterios de diseño de recipientes, tratamientos térmicos, controles periódicos, diseño de tuberías, cómo vamos a seleccionar estos elementos específicos de seguridad que han comentado ya todos mis compañeros, como son válvulas antirretorno, PSV, apagallamas en caso de que sea necesario, ¿vale? También vamos a, como han comentado todos los compañeros, la ventilación va a ser un requisito primordial en este tipo de instalaciones, y también vamos a centrarnos en dar requisitos específicos de ventilación, y también el tema de clasificación, y luego pues también criterios de cómo llevar a cabo esa clasificación de áreas de las instalaciones, ¿vale? En cuanto a los materiales, o sea, vamos a conseguir tener como veis aquí, una tabla de compatibilidad de materiales, ¿vale? En función del tipo de material vamos a dar el grado de aceptabilidad en función del material escogido, y luego pasaríamos, y luego pasaríamos a los requisitos constructivos. Pues para implantar una instalación de hidrógeno nosotros vamos a primar sobre todo que se encuentre ubicado en instalaciones a la intemperie, ¿vale? Pero sabemos que pueden darse instalaciones de interior, y para ello pues vamos a dar requisitos constructivos, criterios de ventilación, de cómo tienen que ser las cubiertas de los edificios que incluyan instalaciones de almacenamiento de hidrógeno gaseoso, ¿vale? Y en caso de que no sean instalaciones de superficie, sino que sean instalaciones enterradas, pues también vamos a dar criterios de cómo llevar a cabo el soterramiento de los recipientes. O sea, vamos a dar tanto elementos de protección catódica, elementos de anticorrosión, cómo se va a realizar el relleno de esos fosos, ¿vale? Y también cómo se va a realizar el transporte de ese hidrógeno que tenemos almacenado. Vamos a dar criterios también para las instalaciones de carga y descarga.
Y un punto muy importante en los requisitos constructivos van a ser los criterios de cómo integrar todos estos elementos de manera que no exista una concentración de hidrógeno y que no se generen barreras que impidan su dispersión natural, ¿vale? Luego vamos a pasar una vez que hemos abarcado los requisitos constructivos y los criterios de diseño, vamos a pasar a las medidas de seguridad. Las medidas de seguridad las vamos a enfocar en 3 puntos principales, que van a ser unos criterios que se van a tener en cuenta en todas las instalaciones de hidrógeno gaseoso. Luego vamos a dar unos requisitos específicos en materia de protección contra incendios, y un tercer punto bastante importante y que le interesa bastante a la gente es el tema de las distancias reglamentarias, ¿vale? O sea, en cuanto a criterios generales, vamos a basarnos en 3 principios fundamentales, que son la prevención, la protección y la gestión de estas medidas de seguridad, ¿vale? La prevención se va a basar en todos los elementos de seguridad, de prevención de fugas, de prevención de mezclas de hidrógeno y aire, de cómo vamos a definir esos elementos de detección que han comentado mis compañeros, criterios de ubicación de estos elementos de detección. En cuanto a criterios de protección, pues ya los hemos comentado anteriormente, están bastante bien definidos en las condiciones de diseño. Se van a basar sobre todo en criterios de ventilación, se van a dar criterios de equipo de protección individual para aquellas personas que van a trabajar en el entorno del hidrógeno, y se van a dar criterios sobre todo de accesibilidad y evacuación en caso de que se dé una situación de emergencia. Y en cuanto a la gestión, pues vamos a dar pues criterios para establecer esos protocolos de formación específica para el personal que trabaje con hidrógeno, y criterios también a tener en cuenta durante el desarrollo de los planes de autoprotección en función del inventario de hidrógeno que vamos a tener en nuestra instalación de almacenamiento. Y también pues vamos a definir criterios en cuanto a mantenimiento, revisiones, inspecciones periódicas de las instalaciones y cómo abordar, digamos, la operación de estas plantas de almacenamiento de hidrógeno en condiciones de seguridad, ¿vale? Las medidas de protección contra incendios van a ser muy similares a las que hemos comentado anteriormente como medidas generales, ¿vale? Pero sí que es verdad que vamos a dar criterios específicos en función de si nos encontramos en una instalación de interior o una instalación a la intemperie, ¿vale? En cuanto a... Y luego ya pasaríamos al tema de las distancias reglamentarias. En cuanto a las distancias reglamentarias, el objetivo principal pues, va a ser proteger a las personas y a las infraestructuras que tengamos cercanas. En este caso, después de analizar toda la normativa que teníamos disponible, hemos creído que la NFPA2 es la normativa más adecuada en cuanto a referencia de distancias de seguridad, porque es una norma que se evoluciona, o sea, se actualiza cada 3 años, y es una normativa internacional de reconocido prestigio que creemos que se está teniendo en cuenta como criterio general en toda Europa, ¿vale? Os voy a enseñar cómo se establecen estas distancias de seguridad en función de la clasificación de los almacenamientos. La NFPA2, pues, primero clasifica los almacenamientos en función de la capacidad de almacenamiento que tenemos, ¿vale? El límite está en 141,6 normal metro cúbico. Por encima de esta capacidad lo denomina como almacenamiento no a granel y almacenamiento a granel, y por debajo de esta capacidad pues, lo considera como almacenamiento no a granel, ¿vale? Y en función de esta clasificación, en función de su volumen, va a establecer distancias y requisitos de seguridad en función de si nos encontramos en una instalación de interior o de exterior. Las instalaciones denominadas bulk storage van a definir esta distancia de seguridad en función de la presión y del diámetro máximo interno que tiene la instalación de almacenamiento, y las instalaciones que están definidas como non-bulk, las distancias de seguridad van a estar basadas únicamente en el volumen almacenado, ¿vale? ¿Por qué? Porque por encima, o sea, consideran que en
el límite de 141,6 normal metro cúbico. Por debajo de esta capacidad el riesgo es más controlable y por lo tanto el volumen almacenado va a tener importancia en cuestión del establecimiento de distancia, y por encima de esta capacidad pues se van a centrar sobre todo en la presión de almacenamiento en el diámetro de las tuberías de interconexión. Vamos a establecer distancia a 3 grupos de exposición. Los grupos de exposición se definen como grupo 1, grupo 2 o grupo 3. El grupo 1 son distancias de instalaciones que son ajenas al almacenamiento de hidrógeno, pero que se encuentran ubicadas en el establecimiento industrial, y sobre todo se centran en distancias como al límite de propiedad, o sea, la distancia máxima que tenemos que tener en cuanto a nuestro límite de propiedad. El grupo 2 pues, se centra en distancias de personal que perteneciendo al establecimiento industrial no está relacionado con el almacenamiento de hidrógeno, y el grupo 3 son distancias entre las propias instalaciones. En la siguiente diapositiva pues, os muestro un ejemplo muy rápido de distancias que salen en función de los diámetros típicos para instalaciones de hidrógeno en las condiciones de presión que establece la NFPA2. ¿Vale? Paso muy rápido. Y para las medidas que establece, o sea, las distancias que establece la NFPA2 están tabuladas hasta un diámetro interno máximo de la instalación de 3 pulgadas. Por encima de 3 pulgadas, sí que es verdad que la NFPA2 te dice que tienes que hacer análisis de riesgos específicos, ¿vale? Y para cualquier diámetro hasta 3 pulgadas tiene unas fórmulas de cálculo que se obtienen a partir de unos análisis de riesgo. Y en esta diapositiva os muestro pues, los principales parámetros que tienen en cuenta a la hora de hacer estos análisis de riesgo para determinar la fórmula. Creo que sí. Y ya con esto termino, que nos hemos pasado de hora, y muchísimas gracias por la atención. Gracias. Bueno, he corrido todo lo que he podido, ¿eh? He ido todo lo rápido que he podido. Sí, pero no te preocupes, no te preocupes. Intento que no se nos pase la hora. Gracias. Lamentamos que se nos haya ido un poco de tiempo, pero bueno, mi compañera Sira está respondiendo algunas de las preguntas que hay en el chat. Si tienen alguna otra pregunta, algo más complejo para responder, no duden en contactar a Bequinor o a nosotros para responderlas. Ahora llegamos al final de este encuentro y lo que hemos compartido aquí no simplemente han sido palabras, sino que es conocimiento aplicable y que estamos aplicando de verdad, con experiencia verificable también, y que es un compromiso real. Así que la Fundación Hidrógeno Aragón, gracias, Bequinor y el Centro Nacional del Hidrógeno. Y hasta aquí estamos para construir un futuro energético de forma segura, responsable y sostenible. Muchas gracias. Gracias. Venga, Gracias muchas a gracias vosotros. a todos. Gracias. Gracias.